Esta tarde ponemos en marcha una exposición en la que reflejamos la hazaña de un grupo de mujeres que nos ha hecho sentirnos muy orgullosas. Se trata del grupo de alumnas del Colegio del Regato que con el esfuerzo y la dedicación en el ámbito de la ciencia han llegado hasta el Líbano para demostrar que las mujeres y la ciencia tienen mucho futuro. Desde el área de mujer buscamos hacer visible el papel de las mujeres en el ámbito científico. De este modo, dejando a un lado sus diferencias y uniendo la organización de Irak, la paciencia de Nagore, la sensatez de Teresa, el impulso de Yasone, el positivismo de Candela, el perfeccionismo de Ione, el realismo de Maider, la predisposición de Iranchi, la innovación de Chasner y la creatividad de Irati Larrea lograron su objetivo y crearon Women's Space Technology. Con un objetivo concreto, comprobar si el traje era viable. De esta manera, innovando y divirtiéndose, el electrotraje salió adelante. Y esta, señoras y señores, ha sido la historia de 10 mujeres que, pese a sus diferencias y a los prejuicios que genera el hecho de dedicarse al ámbito de la tecnología, siendo un grupo tan solo formado por mujeres, consiguieron abrirse paso en un sector tradicionalmente predominado por el género masculino y pudieron crear Women's Space Technology Agency.